Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. ¿Ella está un poco despeinada? No. ¿Él parece un poco desvelado? Llegan para hacer Un poco sucio con Julia Rosenberg y Javier Trimboli. Nunca más a gusto en el basurero de la historia. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un poco sucio. ¿Cómo estás, Javi? ¿Cómo estás, Julia? ¿Vos bien? Bien, muy bien. Sí, me gusta. Vamos en esta oportunidad sin efeméride. A veces hacemos efeméride, a veces no. En esta oportunidad sin efeméride quisimos traer un acontecimiento, un hecho del año 1989, sucedido en Venezuela, conocido como el Caracazo. Quizás es la forma en que más se lo nombra. Hay otras, ¿no? El sacudón, pero el Caracazo es quizás la más popular, la más difundida. Porque, bueno, claro, tenemos me parece está poco agilizada el ejercicio de leer, ¿no? El pasado, leer la historia en clave de qué pasaba en otros lugares, ¿no? Y cuando pensamos en hechos tan claves, ¿no? Como puede ser el Caracazo en la región, bueno, también devuelve para la propia historia argentina un ejercicio de pensamiento interesante, ¿no? Un hecho fundamental para la historia de Venezuela, 27 de febrero, 27F de 1989. Y un acontecimiento que en términos de irrupción de masas, que en términos de movilización de masas, marca un antes y un después en la historia de Venezuela, ¿no? Hay acuerdo entre los historiadores, Margarita López Maya, incluso ella misma lo dice, que es una historiadora reconocida en Venezuela, también Reinaldo Iturriza, nombres que vamos a traer una y otra vez en esta conversación hoy, coinciden en que no ha habido en la historia del siglo XX venezolano una fecha que reuniera a multitudes como las reunió el 27F. Digo, no tuvo un 17 de octubre de 1945 claro. Venezuela. Tampoco tuvo nada parecido a un 29 de mayo de 1969, un cordobazo. Claro. Fue una historia que en el siglo XX, vamos a comentar algo sobre ella, claro, tuvo cantidad de situaciones, de relieves, de problemas, de represiones, de festejos populares. Ahora, lo que no tuvo de manera igual fue una movilización de estas características. Digo rápidamente y en todo caso después lo profundizamos un poco, lo desentramamos un poco. 27 de febrero lo que sucede, lo que empieza a suceder, la manifestación quizás más difundida en los medios de comunicación incluso de esos días, son los saqueos, ¿no? Es la expresión más clara. Se dice que bajan de los cerros, ¿no?, hacia el centro de Caracas a saquear comercios, fundamentalmente buscando alimentos, ropa de primera necesidad, elementos de primera necesidad, que se continúa el día siguiente, incluso un poco más también, pero que ya el martes 28, hay una profunda represión, una respuesta por parte del Estado hacia ese movimiento que había tenido multitudes de Caracas, pero que también tuvo réplica en otras ciudades de Venezuela. Pero, digamos, para plantearlo rápidamente, es también una respuesta a medidas que había anunciado el presidente recientemente asumido. El 2 de febrero asume Carlos Andrés Pérez, que ya había sido presidente de Venezuela en los 70, con un mandato bastante exitoso en los términos económicos sociales, que ahora asume su segundo mandato el 2 de febrero y el 16 de ese mismo mes anuncia medidas de shock fundamentalmente ligadas a una deuda externa con el FMI, ¿no? Medidas de shock que implican rápidamente el aumento de la nafta, por ende el aumento del transporte, por ende el aumento de todas las mercancías, ¿no? Un aumento muy alto que inmediatamente tiene como respuesta esta movilización, este movimiento social expresado en saqueos. La primera expresión es en saqueos, ¿no? Buenísima esta expresión, ¿no? La gente bajaba de los cerros, ¿no? Decimos nosotros con nuestra terminología tan argentina, acostumbrado a movilizaciones sociales, ¿no? Y hablamos de movilizaciones ahora. En febrero de 1989, en Venezuela, lo que se habló sobre todo fue de gente que bajaba de los cerros, gente que se desprendía de los cerros, ¿no? La ciudad de Caracas es una ciudad que está alta, ¿no? A 1000 metros de altura, sobre el nivel del mar más o menos, y tiene un enorme monte enfrente que es el Monte Ávila. En los cerros
quienes habitan son las clases populares, ¿no? Los más postergados, los más humildes, aquellos que tienen una relación con la ciudad, y una ciudad que creció muchísimo, bien, en la década de los 70, Claro. una relación distante. Siempre se imaginaba qué iba a ocurrir ese día en que el pobrerío bajara de los cerros. El día en que el pobrerío baja de los cerros finalmente es el 27 de febrero de 1989. Ligado a esto, que es muy contundente, ¿no? Carlos Andrés Pérez había ganado las elecciones con una promesa que muchos sindicaban de populista, ¿no? Que muchos decían era una promesa populista. Había una promesa de volver a ese punto exitoso de su mandato anterior, con fuertes políticas de redistribución social. Se suponía que iba a ser así. Durante la crisis, durante los años 80, Venezuela, como toda América Latina, vive una crisis muy importante, depreciación, entre otras cosas, de sus productos de exportación. Sin embargo, llega a la presidencia y lo primero que hace es cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lo que implica es estas subas, fundamentalmente en el petróleo, y arrastra a la nafta y arrastra al transporte, y genera una faltante muy importante de víveres en los supermercados, y es eso lo que despierta esta respuesta multitudinaria. A mí me gustaría, Juli, podríamos hablar de los acontecimientos ligados a saqueos en América Latina. De hecho, hay un interesantísimo libro que se llama Historia de los saqueos en la Argentina. Claro, distintos saqueos. Ahora, saqueos no políticos en primera instancia, aunque es para discutir, sino sociales, económicos. La impresión es que el Caracazo inaugura algo nuevo. Sepamos nosotros, lo sabemos, que a finales de mayo de 1989, en Buenos Aires, en Rosario fundamentalmente, en Buenos Aires, en Rosario, en Mendoza, hubo importantísimos saqueos. Tal como si este acontecimiento estuviera ahí como anticipando lo que estaba por ocurrir, ¿no?, en la Argentina, anticipando lo que estaba por ocurrir, bien, en otra zona de América Latina. Sí, y que tenemos asociado de alguna manera, por la experiencia del 89, también de la del 2001, tenemos asociado la idea del saqueo como una respuesta inmediata al hambre, ¿no? A un periodo de neoliberalismo donde la extrema pobreza, donde la extrema indigencia no deja otra respuesta, no deja otra solución a las clases más postergadas que tomar en sus propias manos aquello que no podían por otros medios. Interesante de ese libro que vos mencionabas recién, también de Raúl Fradkin, también del propio Reinaldo Iturriza que vos mencionabas recién, que intentan pensar el saqueo un poco más allá. Es decir, el saqueo como una historia larga, ¿no? En nuestro país, en la región diría, como una historia larga y que por ende no está únicamente atada necesariamente a esa situación extrema, ¿no? A ese periodo tan particular de fines del siglo XX. Sin embargo, este acontecimiento que estamos pensando que es el Caracazo también es muy de ese periodo, ¿no? Quiero decir, tiene sus particularidades propias muy del año nada más ni nada menos que 1989, ¿no? Sí, también eso es fenomenal. A propósito del desacople de la historia latinoamericana respecto de las coordenadas fundamentales de la historia del primer mundo, ¿no? Claro, porque si uno dice 1989, dice caída, derrumbe, con todas las comillas que querramos ponerles, del muro de Berlín. Dice comienzo de la disolución de los socialismos reales. Dice final de la historia y triunfo avasallante del capitalismo. Ahora, en Venezuela ocurre un levantamiento popular, un pobrerío que finalmente baja de los cerros, oponiéndose a un conjunto de efectos económicos traídos por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, cuando todo el viento del mundo va a favor de Estados Unidos, a favor del consenso de Washington, ocurre en Venezuela un hecho que tiene como parte de su objeción importante una política económica sostenida por el Fondo Monetario Internacional, como si fuera a contramano, a contrapelo, ¿no? Sí, y rápidamente también lo que tiene es la respuesta, ¿no? Que la respuesta a este movimiento, a esta bajada de los cerros por parte del Estado venezolano es una feroz represión, ¿no? Digo también para pensar las diferencias con el espejo con la Argentina, ¿no? Es una feroz represión quizás más asociada en la Argentina, no a la represión que en los 90, en el 2001 hubo de la movilización social, sino a otros momentos de la Argentina. Quiero decir, no se sabe la cantidad de muertos que dejó esta represión. Se habla de más de 300, pero algunos, incluso los diarios de esos días que pudimos ver, llegan a hablar hasta de 600. Se habla de cementerios abarrotados, morgues abarrotadas, hospitales abarrotados de gente. Y una represión enorme, ¿no? Con esta idea de que hay incluso desaparecidos, ¿no? Se llega a hablar de desaparecidos en esos días en los diarios.
Entonces, esta represión también, de alguna manera, es a contrapelo, ya no del Europa 1989, sino incluso de América Latina, que había tenido estas escenas más ligadas en los 70, ¿no? En Chile, en Argentina, incluso hasta en el propio Brasil, pero en Venezuela, ¿no? Parecen llegar en otro momento. Digo, a destiempo quizás de muchas cosas, ¿no? Como un gran anacronismo. A destiempo de tantísimas cosas, ¿no? Está bárbaro. Yo leía un libro que recomendamos de José Roberto Duque, que se llama Venezuela Crónica, cómo fue que la historia nos trajo hasta aquí, editado en el año 2020. José Roberto Duque es un escritor venezolano recontra interesante, tiene algo en su prosa, no particularmente en este libro, pero en otro que vamos a citar, que es una prosa poética notable, Salsa y Control se llama el otro libro. Y él acá dice, es entre 300 y se puede imaginar 3.000 muertos. Wow. ¿No? Fue una represión realmente feroz, que comenzó de una manera extraña, porque el 27 de febrero, vos lo decías, comienzan estos primeros saqueos, estos hombres que se desgranan desde hombres y mujeres que se desgranan desde los cerros, y en un primer momento la policía parece acompañarlos, parece no llevar adelante medidas represivas, entiende que ella misma es parte de ese pueblo y comprende la situación. Ahora, esto cambia el 28. Bien, esto cambia el 28. Hay una cuestión a propósito de por qué cambia el 28. Algunos parecen decir, el 27 se manifestó un pueblo hambriento, por lo tanto un pueblo decente pero hambriento, por lo tanto se lo podía apañar. Lo que empieza a pasar el 28 es otra cosa. Aparece un pobrerío más lumpenizado, aparecen los vagos, aparecen ladrones, aparecen extremistas de izquierda que habían sobrevivido, ¿no?, desde la década de los 70 y que de repente encuentran el momento de manifestarse. Por lo tanto, ya la multitud se transforma en otra cosa. Hay un primer pueblo con el cual la policía puede comulgar, con el cual el Estado puede entender, pero hay otro pueblo, populacho, bajo pueblo, lumpenaje, con el cual no queda más que erradicarlo. Por un lado esto, Juli, y por otro lado algo que me parece interesante del caso venezolano, que tiene que ver con la sorpresa, ¿no? Venezuela tuvo su última dictadura hasta 1958, la dictadura de Pérez Jiménez. ¿No? Venezuela tiene dos grandes dictaduras en el siglo XX, ¿no? La de Juan Vicente Gómez, que va desde el 1909, si no me equivoco, hasta 1935, o sea, casi 30 años, impresionante. Bien, y tiene otra dictadura, que es la dictadura de Pérez Jiménez, finales de la década de los 40 hasta 1958. Son dos grandes dictaduras. Bien, ahora, la hora latinoamericana dictatorial, que comienza con el golpe a João Goulart en 1964 en Brasil, Venezuela no la conoció. No la conoció. Por lo tanto, la idea era Venezuela como una suerte de paraíso democrático. Claro. Entre otras cosas, cantidad de nuestros exiliados fueron a Venezuela. Claro. Bien, Venezuela era un destino que recibía, bien, aquellos que tenían que haber, aquellos que habían partido al exilio. Y por otro lado, la situación económica. Claro. Venezuela en los años 70, no por nada se la llama la Venezuela saudí, porque la impresión es que es parte de esos países que por tener las más enormes reservas petroleras tienen asegurados un futuro y tienen al mismo tiempo un presente económico de un muy buen pasar. Por lo tanto, que en 1989, eso que había sido una democracia ejemplar y al mismo tiempo eso que había tenido índices económicos, ¿no?, de Producto Bruto Per Cápita importantísimo, estallara, bueno, fue una sorpresa importantísima. Trajimos un audio para escuchar de la televisión peruana que de alguna manera está haciendo una transmisión especial, porque esto conmociona, ¿no? La Argentina manda enviados, Perú también, la televisión peruana manda enviados, y desde allá, desde la propia ciudad de Caracas, transmiten. Y nos interesó traer este audio para compartirles. Ahora estamos en la entrada de uno de estos edificios de departamentos en los barrios marginales de la ciudad de Caracas para conversar con los habitantes de este lugar. Gente que se queja de que las incursiones de la policía y del ejército han sido demasiado violentas y les han destruido sus viviendas. ¿Qué nos puede informar sobre la forma como ha habido represión en estos lugares? Bueno, una célebre palabra de nuestro libertador: maldito sea el soldado que dispara contra el pueblo. Y están masacrando los bloques y ellos dicen que hay francotiradores y es mentira. Efectivamente, esta es la versión del ejército y de la policía, que desde estas ventanas de estos edificios disparan contra el ejército, ¿no? Eso es mentira, porque en estos apartamentos viven familias, viven niños, viven padres de familia, bueno, viven toda clase de personas. Entonces uno no va a ser loco para permitir que alguien se meta un francotirador en su apartamento a disparar sabiendo que lo van a destruir. Va a ver cómo masacraron todo, que no queda nada bueno. Muy grave el daño que han causado. Grandísimo, grandísimo. Vamos a subir.
Esto ya colocado en la segunda etapa del Caracazo, ¿no? Que es la parte más represiva, que es una represión que no es solamente un cuerpo a cuerpo contra aquellos que estaban saqueando, movilizándose, sino que incluso en una etapa posterior la policía, las fuerzas, se meten en los cerros, ¿no? Van a las casas de las personas con la idea de que hay francotiradores desde esas casas tirándole a la policía y producen desastres, ¿no? Tiros, entran a las casas, se llevan cosas. Y esto es lo que responde una de las personas entrevistadas, ¿no? Con esa cita tremenda a Bolívar. Impresionante. Sí, es buenísimo eso. Es buenísimo porque, de vuelta, el año del fin de la historia, entrevistan no a un letrado o un historiador universitario, sino entrevistan a un hombre de pueblo que está siendo afectado por los efectos de un acontecimiento y tiene a su mano, parece que muy cerca de su mano, una cita de Bolívar para responder con Bolívar, ¿no? El año donde, ¿cómo vas a ser tan anacrónico de traer una cita tan lejana para referirte a algo que está ocurriendo en 1989, el año de la caída del muro de Berlín? Y sí, en efecto, estaba. Genial. Y bueno, esta idea, ¿no? El soldado, quizás aquello que había pasado el lunes 27, ¿no? Que la policía no reprimió, no hizo absolutamente nada con eso que estaba empezando a suceder. Ya el martes 27 lo que está denunciando este hombre es maldito el soldado, ¿no? Que dispara contra su pueblo. Muy a contratiempo todo, ¿no? Muy a contratiempo. Lo que ha hecho la historiografía, y me parece que está muy bien, Margarita López Maya lo piensa, lo trabaja, que claro, sorprendió el Caracazo. Sin embargo, desde mediados de los años 80 hay fundamentalmente acciones represivas brutales de parte del Estado venezolano. La más cercana es la masacre del Amparo. Claro. La masacre del Amparo es un pueblo que queda en la frontera entre Colombia y Venezuela. Entiendo que hay una película última que se llama El Amparo, que es una coproducción venezolana-colombiana, ¿no? Y se produce una masacre de un conjunto de pescadores a los que se acusa de ser como suerte de restos de una guerrilla, y nada, hay un sobreviviente que lo que da cuenta es que se trató simplemente de una masacre. Luego, en el año 1987, importantísimas movilizaciones estudiantiles, también ligados a la represión sobre el movimiento estudiantil. Por lo tanto, que había anteriormente ya marcas de una movilización que era creciente, pero una movilización, en este caso, estudiantil. Bien, estudiantil. La novedad, ¿no? Porque uno podría decir, nunca la novedad es entera, pero la novedad existe. Y la novedad que existe es esto de un sujeto popular que parecía inactivado en Venezuela, que parecía por fuera de la lógica de la política y que sin embargo se incorpora y produce un acontecimiento político de primer orden, ¿no? Por el modelo económico de Venezuela, que vos comentabas antes, Javi, esta Venezuela saudí, esta Venezuela petrolera, y por la propia historia del siglo XX de Venezuela, no parecía tener un movimiento obrero organizado, ¿no? Claro. Que pudiera ser el que protagonizara estas movilizaciones, no parecía ser el sujeto clásico, ¿no? Del siglo XX en América Latina. Y por eso también, de alguna manera, sorprende esta aparición, ¿no? ¿Qué es esa aparición? ¿Quién es ese que se manifiesta, ¿no? ¿Qué es este pueblo? ¿Qué es esa multitud? Me parece que es una de las preguntas que también empiezan a aparecer y que rápidamente es contestada con esta segunda aparición, que sería la de los marginales, ¿no? La prensa, rápidamente las narraciones que empiezan a circular sobre el Caracazo, es que quienes se manifestaron en esta otra parte es ese descarte prácticamente de la sociedad, ¿no? Pero que es una pregunta que va a estar, ¿no? Que va a estar y que va a, seguir pensándose hasta hoy, también por lo que vino después en Venezuela. De claro, alguna manera. Totalmente. Ahí a mí me gustaba traer por un lado, algo que dice José Roberto Duque. José Roberto Duque coloca como una fecha fundamental para la historia venezolana 1917. ¿Por qué? Porque en 1917 se empieza a explotar el primer pozo petrolífero venezolano. Y dice, a partir de ese momento la historia de Venezuela cambia. Hasta 1917 Venezuela era un país fundamentalmente agrícola pescador, ¿no? Venezuela, su particularidad, Caribe, Andes, Amazonas. Básicamente una población que no vivía en las ciudades. Claro. Venezuela es uno de los países latinoamericanos que más rápidamente se urbaniza, que más rápidamente expulsa a la población del campo sobre las grandes ciudades, porque fundamentalmente empieza a vivir de la producción de petróleo. Y con una importación importantísima, tan importante es el proceso de importación, que no necesita un proceso de sustitución de importaciones como el que tuvo la Argentina, tan conocido a partir de 1930. Por lo tanto, no tiene una clase obrera
clásica, tradicional, y tampoco tiene un campesinado, Claro. como el que tuvo Colombia, ¿no? O no conoce eso, o como el que tuvo Bolivia. No, su característica estructural, ¿sí?, le da formas a esa sociedad muy, muy distintas, muy de carácter multitudinario, plebeyo, pobrerío, abigarrada y poco homogénea. Una cita, Menem, lo entrevistan a Carlos Saúl Menem. En ese momento Carlos Saúl Menem era candidato a presidente por el Partido Justicialista, luego de haberse impuesto en las internas de 1988 a Antonio Cafiero. Entonces lo entrevistan el 5 de marzo y dice lo siguiente. Le preguntan si imagina él que puede ocurrir algo parecido en la Argentina a lo que estaba ocurriendo en Venezuela a partir del 27 de febrero. Y Menem responde, Argentina no es Venezuela. Si hay un movimiento obrero disciplinado que acata a sus dirigentes, ese es el nuestro. Claro, la respuesta es, para mí es muy buena, casi como que Menem sacó chapa de sociólogo. Dijo, claro, los saqueos se corresponden con una sociedad, con unas clases populares que no están sindicalizadas, que no están encausadas por un movimiento obrero organizado. ¿Bien? En la Argentina hay un movimiento obrero altamente disciplinado, por lo tanto, no va a ocurrir algo similar a lo que pasó en Venezuela. Es imposible. Claro, sacó chapa de muy buen sociólogo por la década de los 70. En 1989, cambios estructurales mediante índices de precarización laboral y de desempleo cada vez más importantes. Claro, sembraba, ¿no?, o había sembrado la posibilidad de que ocurrieran hechos muy parecidos a los que ocurrieron en Venezuela apenas unos meses después. Nos vamos de este primer bloque escuchando Pablo Pueblo de Willy Colón por Rubén Blades. Estás escuchando Un Poco Sucio, un programa de historia donde la patria es un suceder y no un bodrio. Seguimos en Un Poco Sucio. Estamos conversando alrededor del Caracazo, de este flor de acontecimiento que sucede en Venezuela en 1989, y nos fuimos con una cita de Menem, ¿no? Pensando en 1989 en la Argentina, diciendo que eso no podía pasar, pero no fue el único que hizo un vínculo, ¿no?, entre lo que sucedía en Venezuela y lo que sucedía en Argentina. Sí, tal cual. Nosotros lo que estamos haciendo, probablemente se estén dando cuenta ya hace tiempo, es recoger algunos indicios, recoger algunos señales, porque en temas como el Caracazo se trata de cuestiones en buena medida inexploradas. No hay mucha bibliografía, no contamos con muchos textos, no contamos con muchos escritos. Claro, mucho puede llegar a través de la web, pero hay que orientarse, porque sabemos que por más que haya en la web, si no hay orientaciones primeras, es dificilísimo acceder a esto. Y a la vez porque en nuestra historia, tantas veces tan nacional, tan argentina, incluso lo que es latinoamericano lo dejamos de lado. Por lo tanto, es poco lo que se sabe sobre el Caracazo. Y claro, pasa a ser de muchísima, para nosotros, relevancia acercarnos a acontecimientos como este. Y claro, en el Berbisky, Horacio Berbisky, en sus clásicas editoriales, en página 12, que durante tanto tiempo sacó, hace una evaluación sobre el Caracazo y piensa el Caracazo y le da, por supuesto, importancia. Y hace algo que también nos inscribe en la historia argentina de ese año tan complejo. Lo piensa en relación con lo que fue el intento del movimiento Todos por la Patria de ocupar el regimiento de la Tablada el 23 de enero. Complejísima la situación y complejísima la situación en la que se encuentra Página 12 ante ese hecho. También complejísima la situación en la que se encuentra el propio Berbisky ante ese hecho. Y, por supuesto, intento de condenar radicalmente lo que ocurrió en la Tablada, ¿no?, casi ligándolo a los delirios mayores de la guerrilla de los 70, prácticamente de esta forma lo dice, y colocándolo en contraste con lo que ocurrió en el Caracazo. Entonces dice, el Caracazo fue un pueblo sin conducción. Dice, como el 23 de enero en la Tablada, pero al revés. Bien, claro, ¿no?, esta impresión. El 23 de enero en la Tablada fue una vanguardia extraviada, una vanguardia perdida, una vanguardia que procedía de la derrota de los 70. Esto está recuperado en un libro que en buena parte recupera este nombre, el de la derrota de los 70. El libro se llama La educación presidencial. Muy buen libro, muy interesante, muy valioso libro. Entonces, en la toma de la Tablada solamente hubo una élite absolutamente desvariante, delirante, que llevó a una pequeña masacre y al mismo tiempo a un retroceso de la lucha popular, dice Berbisky.
Pero en el caso de Venezuela, el 27 de febrero, lo que hubo fue una pueblada, pero lo que no hubo fue conducción. Faltó conducción. Gran tema. Hasta la izquierda venezolana se sorprende por el 27 de febrero. Nadie ve venir ese 27 de febrero. Nadie ve venir ese 27 de febrero. Y devuelve, ¿no? En Venezuela, Carlos Andrés Pérez, la clase política venezolana, que se sintió tan comprometida por este hecho, puesta en tela de juicio, como efectivamente estuvo, se preguntó más de una vez si no había habido algún vínculo con esos guerrilleros argentinos que habían intentado tomar la Tablada. No hubo ninguno. No hubo ninguno. Concluye Berbisky esta editorial, dice: civiles y militares, venezolanos o argentinos, tienen su Perú posible de hoy en el rechazo al beso de la muerte, el beso del FMI, pero con la organización, la conducción política y la fuerza que no hay por qué esperar de los marginales de Caracas. Y acá deja un problema, ¿no? Primero, claro, Berbisky venía insistiendo mucho, y en la cultura argentina, en la primavera democrática, toda la dicotomía era civiles versus militares. Y al mismo tiempo la posibilidad de la democracia de encauzar la protesta social sin necesidad de esperar que nadie baje de los cerros a saquear. Sin la necesidad de esperar nada de los marginales de Caracas, que además de ser una fea forma de denominación, bien, además de ser una muy fea forma de denominación, parece dejar en claro que Berbisky tiene confianza en el sistema democrático realmente existente para encauzar la conflictividad social, lo que en Venezuela había estallado. Y también para sumar al desacople, ¿no? Y lo sorpresivo de lo raro que fue el caso venezolano, Carlos Andrés Pérez no es el clásico neoliberal, ¿no? No es Menem en el año 96, para nada. Es más bien un tipo que incluso durante esos días se lamentaba de lo sucedido, que era muy crítico del Fondo Monetario Internacional, que estaba preocupado por la situación de la democracia en América Latina y lo que podía pasar a partir de entonces, ¿no? Es también un personaje extraño el de Carlos Andrés Pérez. Claro, esta multitud que se moviliza, los acontecimientos que tienen lugar en el Caracazo, rápidamente son leídos, como señalas acá con Berbisky, con una lectura más bien de la lectura política que viene de los 60 y de los 70, ¿no? No tienen conducción, son marginales, ¿no? Rápidamente es leída y tiene que ser canalizada institucionalmente, porque eso no tiene conducción, porque eso no tiene forma de canalizarse, ¿no? Digo, rápidamente se le imprime una lectura que ya parece quedar vieja. Que le reduce politicidad. Que le reduce politicidad y que parece no poder comprender la novedad de eso, que rápidamente se lo ubica como al margen, bueno, la marginalidad, ¿no? Al margen de la política entendida, insisto, ya parecía ser con anteojeras viejas, ¿no? Que no pueden leer la novedad, ¿no? Agrego algo más, que también podemos leer el Caracazo como leemos hoy, también por todo lo que pasó después del Caracazo. Quiero decir, es el recorrido político posterior, la deriva política posterior que tiene Venezuela, que podemos leer al Caracazo como lo estamos intentando leer en esta conversación, ¿no? Y parte de ese recorrido político posterior nos interesaba traer un audio para ver qué se hizo con ese Caracazo después, ¿no? Porque también es interesante pensar eso, ¿no? Cómo Argentina pensó lo sucedido en 1989, cómo Argentina pensó el 2001. Bueno, nos interesaba pensar años después cómo se pensó el Caracazo, y en este caso vamos a escuchar al entonces presidente Hugo Chávez cuando se cumplieran 22 años del aniversario del Caracazo. Esto que ocurrió en esos días, el 27 de febrero de 1989, yo amanecí en Miraflores. Yo era mayor del ejército, como se sabe, y trabajaba en Miraflores, en el Palacio Blanco. Y yo amanecí allí ese lunes. Pero amanecí con fiebre y fui al médico del regimiento de la Guardia de Honor y me diagnosticaron lechina, una enfermedad que le da más que todo a los niños. Pero a mí me dio a los casi 40 años ya. Y entonces el médico me mandó reposo absoluto domiciliario. Es una enfermedad muy peligrosa en adultos, sobre todo en los niños no es tan peligroso, en adultos se puede hasta morir alguien, y además es altamente contagiosa. Y recuerdo que la secretaria de mi despacho, de mi oficina, además estaba embarazada y no le había dado lechina, más peligroso aún. El general que era mi jefe no le había dado, me dijo: ni te me acerques, que a mí no me ha dado, vete para tu casa. Pero ya habían comenzado el sacudón, el despertar. Yo volví
Estuve fuera esos días, enfermo, y viendo a distancia el desastre. Y volví a la semana ya recuperado, pero más adolorido en el alma, por la masacre, por la tragedia, por la impotencia, además, porque ya teníamos el movimiento bolivariano revolucionario 200, pero aquel movimiento fue sorprendido, como casi todo el mundo, por la explosión social del Caracazo, del venezolanazo, de la rebelión popular del 27 de febrero. Fue una sorpresa en todo el mundo. Si estaba cayendo la Unión Soviética, se congelaban las luchas mundiales, casi todas. Oh, cosa extraña, mientras caía la Unión Soviética y el socialismo era desterrado y se levantaban las banderas del capitalismo, del consenso de Washington y todo aquello del neoliberalismo, sorpresa mundial, se alzó el pueblo venezolano, inaugurando la nueva historia, porque eso fue lo que ocurrió aquí. Estábamos escuchando al entonces presidente Hugo Chávez, año 2011, se cumplían 22 años del Caracazo. Buenísimo los carteles que hay de fondo, ¿no? Este discurso, por supuesto, se puede encontrar en YouTube, como así la transmisión de la televisión peruana de la que hablábamos antes. Un cartel de fondo dice a 22 años de la primera batalla contra el neoliberalismo. Y más cerca de Chávez, otro cartel atrás dice: nunca más será traicionada la voluntad del pueblo, ¿no? Y lo nombra Chávez, lo dice Chávez, pero además el zócalo de la transmisión de la televisión lo dice una y otra vez, menciona lo sucedido en el Caracazo como rebelión popular, ¿no? Ese es el nombre con el cual llaman a esto que tantas palabras hemos dicho respecto de eso, pero no la terminamos de definir. Bueno, para el chavismo eso fue rebelión popular, ¿no? Casi el inicio lo ubican como el origen del propio chavismo, ¿no? Es el Caracazo, entonces, esa manifestación, esa bajada de los cerros por parte de los sectores más postergados de Venezuela, de Caracas, la que daría inicio, ¿no? Eso que había sido leído como acontecimientos no políticos, que son los saqueos, darían nada más ni nada menos que inicio al chavismo. Podríamos decir así, ¿no? Quien entendió la politicidad del Caracazo fue el chavismo salvaje, para decirlo con Reinaldo Iturriza. O sea, no todo el chavismo. Chávez y el chavismo salvaje. Aquel que quiso, aquel que pretendió llevar adelante, bien, un proceso de transformación aún más radical en Venezuela. Ese chavismo salvaje comprendió que eso que había ocurrido el 27 de febrero de 1989 tenía un alto componente político, era alta política, ¿no? Discúlpenme, voy a hacer dos referencias teóricas. Una, le gustaría a Reinaldo Iturriza, estamos citándolo a él, Chavismo Salvaje es su libro, y el otro libro es 27F, Interpretaciones y Estrategias, si no me equivoco se llama. Este último se puede encontrar en la web con facilidad. Para el filósofo francés todo esto le interesa mucho, ¿no? A Reinaldo Iturriza, que fue ministro de Comunas y luego ministro de Cultura, bien, en Venezuela, con Chávez y luego con Maduro. Para el filósofo Rancière, hay política cuando algo que está invisibilizado pasa a estar por fin visibilizado. Bueno, entonces, hay política en el Caracazo, algo que estaba altísimamente por fuera de la escena, por fuera de las luces de lo público, de repente ocupa el espacio público por excelencia. Eso es política. Política nada tiene que ver con el juego de lugares institucionales, sino que política tiene que ver con eso que no cuenta y que de repente empieza a contar. Contar significa hablar y también sumarse. Bien, decir, hay que contar con nosotros, si no esto no se sostiene. Claro, para Reinaldo Iturriza hay un origen del chavismo que es fuertemente destitutivo de un sistema político democrático, destitutivo de un conjunto de mediaciones que no hacían más que sistemáticamente postergar a estas clases populares. Claro, y Chávez parece que lo entiende genialmente, porque Chávez liga directamente, no todo el chavismo, incluso Chávez dice esto y la gente no celebra tanto. Es algo que Chávez está obstinado. Este fue nuestro origen. Este fue nuestro 17 de octubre. Dice Chávez en la entrevista que le hace Ignacio Ramonet en 2012, si no me equivoco, el pueblo se nos adelantó, salió primero. Claro, el 4 de febrero de 1992,
Chávez, junto con el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, van a dar un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Y a finales de ese año, otro intento. Problema, ¿no? En la lógica de lo que planteaba Berbisky. Parecen ser nuevamente como grupos de vanguardia que no logran capturar a las masas. Ahora, ya en 1998 es otra cosa. Claro. Se da el acople entre este grupo revolucionario de vanguardia, fundamentalmente integrado por militares, pero con muchísimos apoyos civiles de partidos de izquierda, de ex guerrilleros, ex revolucionarios de los años 70, bien, que finalmente logran producir un consenso popular importantísimo que le permite ganar a Chávez las elecciones con más del 56% de los votos en 1998. ¿Ibas a leer la cita? Sí, esa cita, acá hay algo más que me encanta, algo muy chiquitito que cuenta Chávez. Dice que estaba en el regimiento y se le acerca un teniente y le dice: mi mayor, me dijo, al parecer usted anda en un movimiento y quiero ingresar en él. Bien, él, Chávez hace el que no tiene que saber nada, pero entonces escucha un poco más qué le dice, ¿no? Entonces le cuenta lo siguiente: el 27 de febrero de 1989, mi mayor me hallaba prestando seguridad en las inmediaciones de Miraflores y detuve unos muchachos que estaban asaltando una panadería. Era una docena, casi todos adolescentes. Los llevé preso. Dejé que se comieran el pan robado porque me confesaron que tenían hambre. Les di agua. Pasé con ellos varias horas conversando. Me contaron lo mal que vivían en los ranchos, la pobreza, el desempleo, el hambre. Me suplicaban: teniente, libérenos. No podía hacerlo. Debía esperar órdenes. Llegó una brigada de la DICIP, Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, para interrogarlos. Los entregué. Los montaron en una furgoneta y se los llevaron. Unas horas después, bajando por una calle vecina, me los encontré a todos ametrallados, ejecutados. Claro, Chávez lo que dice es que para el ejército de Venezuela, lo que ocurrió, la represión de 1989, fue un antes y después. Claro. Como que cantidad de oficiales, mayores, bien, se acercaron, bien, tenientes, se acercaron al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 porque no podían soportar lo que había ocurrido. Claro. El 27 de febrero. Buenísimo esto de Chávez, que también dice en el audio que escuchamos, ¿no? Bueno, rápidamente identifica esto, ¿no? En el año en que se estaba cayendo el socialismo, y no lo llegamos a escuchar en el audio, pero lo dice después en su discurso, nosotros empezamos a inaugurar otro socialismo, ¿no? También esa idea de que lo que se está inaugurando en Venezuela es otra cosa a contramano de todo lo que está pasando en el mundo y que tiene una grandísima novedad, ¿no? Y creo que eso también, de alguna manera, lo toma Iturriza, ¿no? Reinaldo Iturriza, en este texto que citabas antes, es muy crítico de todas las lecturas que se hicieron, tanto desde la prensa como desde la academia, respecto del 27 de febrero, porque justamente lo que buscaban hacer era, en los paradigmas de entender la política que servían hasta ese entonces, etiquetar, ¿no? Entonces este era el lumpenproletariado, esto eran los descarriados, este era la clase obrera, este eran los niños, estos eran los viejos. Y dice Iturriza, eso ya no sirve más porque esto es algo nuevo. No sirve más las formas viejas de entender a la política, hay que entenderlo, esto es su enorme novedad. Y para eso propone, para entender quién es ese que se está expresando, la palabra turba, ¿no? No es pueblo, no es clase, no sirven más esos paradigmas, esto es una turba, ¿no? Y me gustaba esa idea de que, claro, el propio Chávez está proponiendo que lo que se está inaugurando algo nuevo, entonces son necesarias nuevas formas de entender, incluso nuevas palabras para describir eso que está sucediendo, ¿no? Quería leer una cita breve de Iturriza, de ese texto 27 de febrero. Dice: alegría, risa bárbara. Hago un paréntesis, porque Iturriza toma mucho el libro de Duque, Salsa y Control, ¿no? Que es una gran descripción de lo que pasaba a nivel micro, ¿no? Esa noche del 27 de febrero. Y lo que encuentra, claro, muy lejos de ser momentos de tristeza, de angustia, lo que se encuentra es más bien otra cosa, ¿no? Son cuerpos. Y dice Iturriza: alegría, risa bárbara, ¿de dónde tanta tristeza, tanta mofa alrededor del 27 de febrero? ¿Odio de clase? Más bien miedo a la turba. Miedo de lo que no está uniforme, ajustado a regla, calculable, predecible. El Estado no puede predecir el nacimiento de la turba y, sin embargo, presiente en ella una fuerza capaz de amenazarlo. La turba no es una clase, más bien se curre entre las clases. Y bueno, me parece una cita genial, ¿no? Por varias cosas. Por supuesto, la idea de que Iturriza lo va a proponer una y otra vez, ¿no? El 27 de febrero tiene que ser reconocido no por lo angustiante, por lo tremendo, por lo asesino, sino por la alegría que había entre quienes podían reconocerse ahora como parte de un conjunto, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, la idea del temor, ¿no? Que él acá la ubica en el Estado,
pero que rápidamente uno podría decir el poder, ¿no? Las clases dominantes de Venezuela, en este 27 de febrero lo que se les impregna muy rápidamente es la idea de que hay una amenaza, ¿no? Agregaría, porque está en la lectura de Iturriza, ¿no? ¿Qué pasa cuando las luchas se vuelven previsibles? ¿Qué pasa cuando las luchas se vuelven altamente previsibles? Cuando ya se sabe cuáles son los movimientos que se ponen en funcionamiento, una movilización, ¿no? Un corte de calle, siempre repetimos lo mismo. Dice Iturriza, cuando se solemniza, cuando se ritualizan determinadas movilizaciones, dejan de producir efecto, dejan de producir lo que efectivamente buscan. O sea, hendir, ¿no? Hendir, producir una ruptura, una discordancia, una nueva inquietud, una pequeña conmoción, etcétera, etcétera. Claro, lo que tuvo de tan interesante, tan valioso el 27F fue que fue impensado, fue imposible de prevenir, de predecir, de imaginar. Eso le dio la dimensión de acontecimiento. Como también fue nuestro diciembre del 2001. También fue nuestro diciembre del 2001. Yo creo que ahí hay algo que es interesante en este destiempo que venimos trabajando una y otra vez, ¿no? Si bien el 27 de febrero de 1989 está muy cercano a los saqueos de finales de mayo de 1989, la impresión es que nuestros saqueos de mayo de 1989 estaban cerrando un ciclo. Mientras que los saqueos, mientras que la rebelión del 27 de febrero estaba inaugurando algo radicalmente nuevo. Hay una diferencia que hace, acá está el tema del horizonte, abre, ¿no? Cuando Alain Badiou plantea lo que es un acontecimiento abre un horizonte. El 27 de febrero abrió un horizonte y toda la década de los 90, bien, en Venezuela fue una década de luchas persistentes, de intentos revolucionarios, de intentos también populares, bien, de pasar por encima de un sistema político que había dejado por fuera, abandonadas a estas clases populares. Nuestro 1989 y sus saqueos, más bien, es el momento de crisis. Ahora, diciembre de 2001 también tiene esta lógica del acontecimiento de algo que se abre. La diferencia quizás es que el kirchnerismo no hizo lo que Chávez está haciendo en este discurso que escuchamos sobre ese origen, ¿no? Y yo creo que hay algo para pensar. Sabemos que con cantidad de compañeros, incluso no estamos de acuerdo entre... Nosotros sí estamos de acuerdo con Julia, pero sabemos que hay cantidad de compañeros que no están de acuerdo en pensar si el 2001... A mí me gusta mucho de Reinaldo Iturriza y tantísimo me gusta de Chávez, que son antisistema. Hay un pulso antisistema tan lindo y cuando dicen, ¿qué sistema? No, ¿Por qué nos asustamos cuando aparecen irrupciones antisistema? Y claro, lo que hacemos es, me parece a mí, que hoy la derecha se volvió antisistema. Pero no porque este sistema sea muy valioso a defender, sino porque en buena medida dejamos de lado nosotros eso. Cuando uno lee el 27 de febrero, cuando uno lo lee a Iturriza y piensa en Chávez, dice ese momento en que la radicalidad antisistema estuvo de nuestro lado. Y la sensación de que el chavismo logró ser Estado, pero sin perder cierta capacidad de anti-Estado, ¿no? Bueno, otra vez nos hemos quedado sin tiempo. Un abrazo, Juli. Nos vamos muy bien todos. Escuchando otra canción. En esta oportunidad, Nosotros con Chávez, de Hijo de Lobo Casa. Esto se llama Hijo de Lobo Casa. Nosotros con Chávez. ¿Quién en contra? Epa, tú con Chávez. No dejes que te caiga el arroyo. Esta es la historia de Venezuela. Fue una producción del Ministerio de Cultura.